Qué delicioso es, hermano. Qué delicioso es estar en la presencia del Señor. Ah, cuán delicioso, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Sí. Que juntos vengamos cada vez, hermanos, y juntos compartamos la visitación de Dios, a pesar de que cada uno de nosotros esté en su casa de habitación. Para Dios no hay distancias ni fronteras. Para Dios no hay barreras. Para Dios no hay una oposición que lo detenga. Por lo tanto, estoy seguro que el Señor nos visita a cada uno de nuestros hogares. Amén. Y está permaneciendo con nosotros en nuestros hogares. Sí, Señor. Y la mera verdad es que debemos aprovechar este tiempo. Saben, hoy estamos encerrados en nuestras casas. Va a venir el día que no va a ser así. Vamos a tener que salir huyendo. Va a venir ese día. Hoy estamos cómodos, muchos, alimentándonos, buscando al Señor juntos en oración, etcétera. Pero va a venir el día cuando va a ser al revés. Y entonces vamos a recordar este tiempo de cuarentena en el que hemos estado, hermanos, y que Dios nos ha estado protegiendo, guardando. Pero tiene un fin, un propósito. Trae una enseñanza esto, hermanos. Este es un momento realmente, hermanos, para entender la unidad que debe tener la familia. La comunión en la que debemos crecer. Porque ¿quién va a proteger mejor a su mujer en un tiempo de persecución sino el marido? ¿Quién va a proteger mejor a los hijos que tengan sino los padres? En una huida donde quizá nadie pueda darnos la mano, donde nadie pueda darnos un pan. Así de sencillo, y vamos a tener que andar escondiéndonos quién sabe dónde, huyendo del que nos ande persiguiendo. Hoy no nos está persiguiendo nadie. Y el que nos está persiguiendo no podemos verlo. Y la única forma de poder estar a salvo es estar encerrados en nuestras casas. Aquí, encerrados en nuestras casas, el ángel de la muerte anda allá afuera, hermanos. Buscando a todos aquellos que son rebeldes, desobedientes o lo que sea. Lo que yo sé es que los que andan afuera sirviendo, Dios los está guardando. Pero los que andan vagando, quién sabe qué les está esperando o qué les estará pasando o sucediendo. Solo ellos y Dios lo sabrán. Qué tristeza morir en esa situación sabiendo que somos rebeldes y desobedientes y nos ha llegado el mal. Pero hoy, esta noche, no he venido a hablar de eso. Sencillamente sentí decirlo del Señor para animarnos y aprovechar este tiempo, hermano, y que arreglemos cualquier cosa que tengamos. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Es lo que está pasando en este momento. Si amamos a Dios, vamos a apreciar tanto este tiempo, esta circunstancia. Y después que todo esto pase, que salgamos más conformes a la imagen de Jesucristo. Sí, Señor. Hoy, por la mañana, vimos el capítulo 15 del libro de los Hechos. Amén. Y yo sentí en mi corazón que tituláramos ese capítulo de tal modo que pudiéramos ver la diferencia entre circuncisión o fe. Y nos dimos cuenta que ambas cosas son importantes. Importante la circuncisión para los judíos en la carne, literal. Pero también importante la circuncisión para nosotros en lo espiritual. Importante la fe en nosotros, como también importante la fe en los judíos. Judíos y gentiles debemos poner la fe en Jesucristo, el Mesías,
si es que queremos realmente formar parte de su reino. Señor. Eso era lo que veíamos. Pero al final del capítulo 15 hay un conflicto, hay un problema. Resulta que dice ahí en el verso 36 del capítulo 15, y aunque vamos a ver lo que hay en el capítulo 16, pero no quiero dejar esa porción por ahí aislada o olvidada, como que no tiene mayor importancia. Quiero que veamos la importancia que hay aquí. Sí, Señor. Dice que después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Miren, hasta allí no hay ningún problema. O hay un problema que nos quedamos pensando: miren, ¿por qué sucedió esto? Y como dije hace un momento, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a hacer. El mismo relato en el libro de los Hechos nos explica qué es lo que pasó, qué vino posteriormente. Ahora, vemos que aquí Pablo estaba disgustado con la actitud de Marcos. Quizás Marcos se asustó por todo lo que había pasado con ellos cuando les acompañó. Algunos dicen que porque Marcos era muy joven, y otros dicen también que parecía ser que Marcos estaba descontento porque al inicio del ministerio de los apóstoles Bernabé y Pablo, quien llevaba la dirección de todo, por decirlo así, era Bernabé, pero de alguna manera cambió el liderazgo y ya no era Bernabé y Pablo, sino que ahora era Pablo y Bernabé. Entonces parece ser que Marcos entró en celos por eso. Pero veamos la realidad de las cosas. Aunque se dio ese conflicto, alguien pudiera decir: bueno, aquí Pablo y Bernabé se enojaron y hasta aquí llegó la cosa. Hasta aquí topó el ministerio de Bernabé, el ministerio de Pablo, el ministerio de Marcos, y hasta ahí terminó la predicación a los gentiles. ¡Qué tragedia! ¡Qué tristeza! Suele suceder en nuestro medio, en las iglesias o en cualquier grupo donde hay personas que entran en un desacuerdo. Hermanos, es terrible. Y en lugar de pensar en buscar una respuesta, una solución que beneficie a todos, hermanos, el egoísmo, el orgullo y otra clase de cosas estorban de tal manera el poder alcanzar beneficios para todos. Con todo, pensemos por un momento, hay un detalle aquí que vemos en Colosenses capítulo 4, verso 10, donde dice allí en Colosenses 4:10 que Marcos era sobrino de Bernabé. Otro detalle bien interesante. Pablo estaba disgustado, ¿verdad? Pero Bernabé no quería dejar a Marcos a pesar de lo que había pasado. Pero una razón que se ve aquí es porque Marcos era su sobrino. Juan Marcos es mencionado en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Vamos allá corriendito. Y resulta que ahí, cuando Pedro fue liberado por el ángel, cuando Herodes lo había capturado y lo iba a matar, lo tenía preso durante la noche, a la mañana siguiente lo iba a matar, pero un ángel milagrosamente salva a Pedro. Pedro sale corriendo a esconderse y llega a la casa de una mujer llamada María, en el verso 12, capítulo 12 del libro de los Hechos. Y habiendo considerado esto, Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok. Luego, en el verso 25 del capítulo 12,
Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí es donde Bernabé lo toma, pues era su sobrino. Y en este caso, Bernabé era hermano de María, la madre de Juan Marcos. Pero hay algo bien interesante, porque en la primera carta de Pedro, dice en el capítulo 5 y en el verso 12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí esto no es un hijo, como algunos dicen, espiritual, es un hijo biológico. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Resulta que al unir estos cabos, al unir estas escrituras, encontramos que si Pedro le llama hijo a Marcos, entonces Pedro era el marido de María, la mamá de Juan Marcos, y resulta que Pedro viene a ser cuñado de Bernabé. Pienso que esa era una razón para que Bernabé insistiera en andar cargando a Marcos con él, de alguna manera liberándolo de la persecución que había en Jerusalén. Porque Pedro, Bernabé, Saulo salieron huyendo de Jerusalén. Es lo que encontramos aquí. Dice en el capítulo 13 y verso 5, dice, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Otra vez Juan Marcos. Luego dice en el capítulo 13 siempre, en el verso 13, habiendo zarpado de Pafos, aquí es donde Pablo recordaba que se había apartado Marcos de ellos, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. De ahí se regresó Juan Marcos. Volviendo allá donde estábamos, en el capítulo 15 de Hechos, ahí encontramos lo que estábamos observando del conflicto entre Bernabé y Pablo, y se separan. Pablo toma a Silas para que vaya con él. Leímos el domingo en la mañana que Silas y Judas eran profetas. Ahora Judas se queda ahí en Antioquía o regresa a Jerusalén. Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Marcos y va con Marcos a Chipre. Lo que dice aquí, que Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, verso 40 del capítulo 15 de Hechos, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Esto es muy importante. Pero la cosa no quedó allí. El apóstol Pablo, más tarde, en sus situaciones, llegó a la comprensión de que debía hacer algo con Marcos. Dice allí, hermanos, en la segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo 4:9, veamos cuál fue la situación. Hay otro pasaje que vamos a ver. Dice allí en el verso 9, procura venir pronto a verme, le dice él a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué precioso esto, hermanos. Sí, amén. Algunos creen que Marcos de ahí para adelante acompañó a Pablo a muchos lugares. Amén. Y que juntamente con Lucas atendían a Pablo en sus necesidades. Cuando Pablo enfermaba de alguna cosa, quien atendía a Pablo era Lucas, pero me imagino quien hacía los mandados y todo lo demás. Bueno, llegó al punto de que Marcos llegó a considerar a Pablo como un padre para él. Sí, y
es bien interesante porque también Pablo en otro lado le llama Marcos mi hijo. Qué tremendo eso, hermanos. Ahora pensemos en esto. Quizás nosotros podemos llegar a desacuerdos donde nosotros no podemos encontrarle una respuesta, una salida a las cosas. Pero si somos mansos y humildes, Dios va a intervenir y va a hacer que las cosas se ayuden a bien. Saben, dos cosas interesantes. La número uno es que este Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Otra situación muy importante, resultado precioso de algo que el Señor resolvió porque estaba tratando con hombres que habían aprendido a ser mansos y humildes a pesar de las diferencias o discusiones o contiendas que pudiera haber. Otra cosa tremenda es que Bernabé, según hay registros, hermanos, donde Bernabé escribió varias epístolas, inclusive se le atribuye a él un evangelio que no está en el canon. Yo he leído una de las epístolas de Bernabé y el hombre, si es original de él, escribe cosas tan preciosas. Algunos creen que inclusive Bernabé fue el que escribió el libro a los hebreos o la carta a los hebreos. Algunos creen eso. En fin, ni Bernabé, ni Pablo, ni Marcos, mucho menos, terminaron mal. Dios intervino, hermano, y porque ellos amaban a Dios, ese problemita no fue algo que terminó ni con la vida de ellos, ni con la empresa del Evangelio. Procuremos nosotros permitirle al Espíritu Santo que en cualquier situación que haya, hermano, de conflicto entre nosotros, que el Espíritu Santo tome control de las cosas, hermano, y Él puede llevar esto a feliz término, si amamos a Dios. Sí, es interesante porque el apóstol Pedro también tuvo dificultades con el apóstol Pablo. Cuando él lo reprende ahí en Galacia por ser hipócrita. Y sin embargo, en el capítulo 3 de segunda de Pedro, vamos a ir allí, veamos cuál era la situación de Pedro y Pablo más tarde. Aquello de la reprensión de Pablo hacia Pedro no impidió, no estorbó que Pedro siguiera predicando a los judíos y Pablo siguiera predicando a los gentiles. Es más, Pedro aquí se humilla de tal modo que reconoce, hermano, al apóstol Pablo como alguien muy relevante, muy importante, a tal grado que Pedro reconoce que de Pablo él está aprendiendo o aprendió mucho. Dice allí, en el verso 14 del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Jesucristo, sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la salvación de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a esa gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. ¿Qué final más feliz? ¿Qué solución más hermosa? Amén. Yo no sé, ahorita, allá en el paraíso, allá con el Señor, allá está Pedro, allá está Pablo, allá está Marcos, allá está Lucas, etcétera. Estarán peleando allá. Estarán discutiendo, tendrán desacuerdos allá. No lo creo. Pero los desacuerdos entre ellos trajeron un fruto precioso. Que los desacuerdos entre nosotros, hermanos, no terminen destruyendo la vida de nadie.
Más bien humillémonos, y hermanos, y si somos realmente mansos y humildes de corazón, hermano, vamos a hallar paz para nuestras almas, como el Señor Jesucristo nos enseñó. Aprendamos a perdonar, aprendamos a sobrellevar, aprendamos a soportar, aprendamos a sufrir con paciencia lo que sea necesario, entendiendo, sabiendo, hermano, que tenemos una gran responsabilidad, hermano, en servir al Señor y predicar la palabra de Él. Señor. Esto que estamos viendo, hermano, según Lucas 17:1, es claro. Es imposible que no vengan tropiezos. Es interesante. Tropiezos vienen, pero si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudarán a bien. Amén.